Vamos a realizar un estudio completo acerca de la función cuadrática. Tenemos que f de x es igual a menos 2x a la 2 menos 3x más 2. ¿Qué queremos sacar en ese estudio? La concavidad, las intersecciones con los ejes, tanto x como y, el eje de simetría, que recuerden que es una línea vertical que parte la parábola en dos pedazos iguales, el vértice, que es el punto máximo o el punto mínimo, los intervalos de monotonía o el régimen de variación, que es donde crece la función, donde decrece, el ámbito, los intervalos donde la función sea mayor o menor que 0 y los intervalos donde la función sea inyectiva. Aparte de eso hacemos la gráfica. Entonces, en una función cuadrática, ustedes recuerdan que la forma que ella tiene es f de x igual a x a la 2 más bx más c. Siendo así, según el ejemplo que estamos trabajando, ¿cuál sería el valor de la a? ¿Cuál sería el valor de la b? ¿Y cuál sería el valor de la c? Vean que a es el que acompaña a x a la 2. ¿Quién acompaña ahí a x a la 2? Menos 2. Ajá, menos 2. Hay que respetarle el signo. B va a ser el que acompaña a la variable que tenga solo exponente 1, o sea, la x. ¿Quién es B? Menos 3. Y C es el numerito que no trae variable. En este caso C va a ser 2. Entonces, eso ni siquiera es parte del estudio, pero es que si yo no sé identificar quién es A, quién es B y quién es C, no puedo hacer más nada porque todo depende de ahí. El primer punto a trabajar sería la concavidad. La concavidad tiene que ver de si la parábola, la curva, se abre hacia abajo o se abre hacia arriba. ¿De qué dependía la concavidad? De A. Como en este caso A es menos 2, A es negativo, ¿cómo sería la concavidad? Cóncava hacia abajo, muy bien. Segunda cosita que vamos a analizar. Vamos a analizar la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y ocurre cuando x vale 0. En este caso, en la función cuadrática siempre se va a cumplir que la intersección con Y va a ser el par ordenado 0,c, siempre. Entonces ya nosotros sabemos que c vale 2, podemos decir de un solo que la intersección es 0,2, sin hacer nada más, solamente viéndolo. Ahora, si yo no me acuerdo de esa característica en particular, puedo hacerlo con el método general, que el método general lo que dice es que la intersección con Y ocurre cuando el valor de la x es 0. Entonces, cambiamos las x por un 0 y resolvemos. Entonces decimos, y es igual a menos 2 por 0 a la 2 menos 3 por 0 más 2. Si usted resuelve esto, esto se hace 0, 0 y solo queda 2. Los puntos de intersección con el eje Y siempre son de la forma 0, porque la X vale 0. Y el valor de la Y que se haya obtenido. En este caso se obtuvo que Y valía 2, entonces aquí se pondría un 2. Vean que con fórmula o sin fórmula viene siendo lo mismo. Obtengo exactamente lo mismo. La ventaja de la fórmula, que la hago de un solo. La ventaja del otro proceso, que sirve para cualquier función, no solo para la cuadrática. Porque esa fórmula es solo de la cuadrática. Esa no aparece en el formulario de Faro, digamos. Ahora vamos a sacar la intersección con el eje X. Intersección con el eje X. Y la intersección con el eje X ocurre cuando y vale 0. Entonces aquí deberíamos de reemplazar la y por un 0 menos 2x a la 2
menos 3x más 2. Y esto se resuelve. En la calculadora corriente puedo utilizar mode 5.3. ¿Verdad? En la calculadorcilla esta que hemos usado siempre. Mode 5.3. Entonces uno digita a menos 2, b menos 3 y c2. Le damos igual y nos dice que x1 vale 1 medio. x1 vale 1 medio. Y nos dice que x2 valdría menos 2. La calculadora corriente, la que tenemos, la que hemos usado siempre, solo eso me da, ¿verdad? Puedo hacer los puntos. ¿Cómo son los puntos de intersección con el eje X? Siempre van a ser de la forma número, 0. Porque vean que aquí es el componente Y el que vale 0. Y usted encuentra el valor de la X. Entonces la X vale 1 medio y la Y vale 0. La X vale menos 2 y la Y vale 0. Por aquello que alguno tenga la calculadora blanca, esta, en este se pone menú, se aprieta la A, que sería este menos, y se aprieta 2 y 2. Entonces en la calculadora blanca es menú A, que la A es la tecla que tiene un guión así, 2, 2. Y ya se digita normal. Se digita menos 2, igual, menos 3, igual, 2, igual. Ella siempre le da el x1, el x2. Pero además, vea lo que hace ella. Máximo, dice, y le da la x. O sea, me está diciendo máximo, es porque el punto que se va a obtener es el máximo, el vértice es el máximo. Claro, como ella es cóncava hacia abajo, el punto más alto. Si fuera cóncava hacia arriba, el vértice sería el mínimo. En este caso, me está diciendo el x del vértice y el y del vértice. Las dos cosas. Me da el vértice, esa calculadora. Ahora nosotros lo vamos a hacer calculado manualmente. No tenemos el recurso y tenemos que hacerlo así. 4. Vamos a calcular el vértice y también el eje de simetría. El vértice, les dije, es un punto. El punto máximo si ella es cóncava hacia abajo. Y el punto mínimo si ella es cóncava hacia arriba. Siempre que hay un problema les hablen a ustedes del máximo y el mínimo, ubíquese con que le están hablando del vértice. Siempre, siempre. Entonces el vértice, como es un punto, tiene un componente en X y un componente Y. El componente en X se saca mediante la fórmula menos B entre 2 por A. Entonces menos viene el valor de la B y 2 por A. En nuestro ejercicio, la B valía menos 3 y la A valía menos 2. Vieron, aquí está apuntado arriba. A menos, B menos 3, A menos 2. Entonces nada más sustituyo. Puedo ponerlo en la calculadora o puedo hacerlo mentalmente si quiero. Y obtengo que el valor del X del vértice es menos 3 cuartos. Que si se acuerdan, era lo mismo. Vean. Lo mismo que nos había dado la calculadora blanca, menos 3 cuartos. Nos falta, bueno, el vértice entonces tiene dos componentes. El X ya lo tenemos, menos 3 cuartos. Nos hace falta el Y. Para sacar el Y hay dos maneras. Para sacar el Y del vértice, uno lo puede hacer con la fórmula menos discriminante entre 4A. Aquí yo tendría que sacar el discriminante aparte y luego sustituir. O también, que yo uso mucho más esta, cuando ya tengo un número, que es evaluar nada más menos 3 cuartos. O sea, tomar la función original, que la función original decía,
La función original decía menos 2x a la 2. Entonces aquí pongo el x a la 2. Menos 3x más 2. Y lo pongo en la cálcula. Tiro el resultado. Menos 3 cuartos. Y aquí menos 3 cuartos. Pongan eso en la calculadora y verifiquen que efectivamente nos va a dar lo mismo que dice aquí, que son 25 octavos. $25 octavos. Muy bien. Verifiquen que eso es lo que les está dando. Todo eso tiene que hacerlo en el estudio, sí. Y son 3 estudios para la, digamos, para entregar. ¿Okay? Ahora, yo les dije que aquí, aparte de el vértice, que es este, que es el punto, en este caso máximo, trabajáramos también el eje de simetría de una vez. Entonces vamos a apuntar quién es el eje de simetría. El eje de simetría es una línea, en este caso vertical, que tiene por ecuación x igual a lo que dio el x del vértice. X igual a menos 3 cuartos. Ese es el eje de simetría. Eso es todo. A este estudio hay que hacerle un montón de cosas más. Sin embargo, con los datos que ya tenemos, o sea, con el eje de simetría, con las intersecciones, con la concavidad y con el vértice, podemos hacer la gráfica. Y a partir de la gráfica, leer todo lo demás. O sea, para no memorizarse una fórmula para el ámbito, para no memorizarse una fórmula para los intervalos de monotonía, todo lo voy a leer de la gráfica, pero necesito la gráfica. Entonces, por aquí yo ya tenía los datos recogidos para esto. Ahí pueden ver más o menos la cuadrícula. Sería en Y interseca en 2. Ya que voy a trabajar medios, cuartos y octavos, voy a tomar una escala de que 1, 2, 3, 4. De que aquí va el 1. Voy a tomar 4 cuadritos para la unidad. 1, 2, 3, 4. Aquí va el 2. 1, 2, 3, 4. Aquí va el 3. 1, 2, 3, 4. Por aquí iría el 4. ¿Verdad? Y aquí igual. 1, 2, 3, 4. 1, 2. ¿De 2 que sigue? El 4 no, ¿verdad? Sigue el 3. 3. Bueno, ya con eso lo puedo hacer. Entonces, vean, la intersección con Y es 0,2. O sea, en el eje Y va a pasar por el 2. Ahí marco el punto. En el eje X va a pasar por el 1 medio. 1 medio está aquí a la mitad de 0 y de 1. Va a pasar por aquí. La intersección con X también va a pasar por menos 2. O sea, también va a pasar por aquí. Este es el vértice. El vértice es menos 3 cuartos. Aquí está el menos 3 cuartos. Y en la Y es 25 octavos. 25 octavos son 3 puntos y un poquito. 3.125. Yo lo voy a poner por aquí arriba. Aquí está para mí el 25 octavos. Y entonces 3 cuartos, 25 octavos, el punto andaría aquí. ¿Verdad? El eje de simetría, yo les dije a ustedes que era la recta vertical. Entonces, aquí no lo apunté, pero el eje de simetría sería la que pase por el vértice. La recta vertical que pasa por el vértice. No sé qué le pasa a mi computadora, está como muy lenta, menos 3 cuartos.
Entonces aquí esta línea que está haciendo en verde, ella es el eje de simetría y va a dividir a la parábola en dos partes iguales. Ahora, si este es el vértice, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. Ven que cada punto tendría su homólogo. Este es el homólogo de este, ¿verdad? Está a la misma distancia. Este punto también tiene que tener un homólogo aquí. Entonces voy a marcarlo para que me quede más fácil hacer la parábola. Poner un poquito más gruesito el marcador para que se me disimule lo mal que me va a quedar. Pero esto pasaría así. Muy bien. Y por el otro lado, el lado derecho siempre me queda más chueco, ¿verdad? Bueno, ahí, más o menos. Esta es la parábola entonces que corresponde a la función menos 2x a la 2 menos 3x más 2. ¿Preguntas en cómo hacer la gráfica? No. Ok. Ya teniendo la gráfica hecha, vamos a comenzar a leer información de la gráfica. ¿Qué información necesitamos? ¿Dónde creció? Vean que como es una parábola, cóncava hacia abajo primero crece y luego decrece. Intervalos donde la función sea positiva, o sea, ¿qué quedó por encima del eje X? Intervalos donde la función sea negativa, ¿qué quedó por debajo del eje X? ¿Qué más me interesa saber de ella? El ámbito. O sea, si yo sombreo en el eje Y lo que se selecciona, ¿cuál es el intervalo que representa ese ámbito? ¿Cuáles son sus imágenes? Entonces, a partir de la gráfica, yo aquí tengo ya una más o menos establecida. Vamos a leer todo eso. Entonces, empiezo con, no me acuerdo en qué número había quedado, pero si era el 5, el 6, no sé ni cuál. Del 4, que era eje de simetría y vértice, salté a la gráfica. Esto fue la gráfica. Y a partir de la gráfica leo todo lo demás. No es la única manera, o sea, usted se lo puede... Régimen de variación, que es lo mismo que los intervalos de monotonía. Busco donde la gráfica sea estrictamente creciente. Y busco donde la gráfica sea estrictamente decreciente. En este caso usted puede ver que primero la gráfica sube, ¿verdad? Primero crecemos y luego decrecemos. Luego aquí decrece. ¿Qué me hace el corte? El eje de simetría. Vean que el eje de simetría es lo que está dividiendo lo que es creciente de lo que es decreciente. Entonces, a la hora de responder, va a ser creciente desde el menos infinito, y los infinitos siempre se ponen abiertos los intervalos, hasta llegar al eje de simetría. Y el eje de simetría era x igual a menos 3 cuartos. Entonces, hasta menos 3 cuartos. Y va abierto. Por definición, los intervalos de monotonía, los estrictamente crecientes, siempre van abiertos. Ahora, ¿dónde comienza a decrecer? Del eje de simetría hasta más infinito. Entonces yo no necesito memorizarme algo de fórmula, sino que lo puedo leer de la gráfica. Preguntas hasta aquí. ¿Qué más puedo leer de la gráfica? C7 creo que era. Ámbito. El ámbito es el conjunto de imágenes. Si yo sombreo el eje Y, donde hay gráfica, vean, todo esto va quedando sombreado hasta llegar a la parte más alta, en este caso el vértice.
En esto no le salió apuntado el 25 octavos, que es la parte más alta en el eje Y. Entonces el ámbito va a empezar en menos infinito, ¿verdad? Porque es de aquí hasta aquí. De menos infinito hasta llegar a la parte más alta del vértice, que son 25 octavos. Y eso va cerrado. Si la parábola hubiese sido cóncava hacia arriba, no es el caso, pero si hubiese sido cóncava hacia arriba, más bien es del Y del vértice y sube hasta más infinito. Ese hubiera sido el ámbito. Del Y del vértice a más infinito. En este caso desde menos infinito al Y del vértice, por ser cóncava hacia abajo. ¿Preguntas hasta ahí? Hablamos ahora de intervalos donde la función sea positiva o negativa. También se le dice a veces signos de la función. Entonces, lo que queda por debajo del eje, que es este pedacito, y este pedacito, por debajo del eje X, es donde la función va a ser menor a 0. Entonces decimos, f de X menor a 0 empieza en menos infinito y termina en menos 2. Lo pongo abierto ambos porque el menos 2 no está cayendo en la parte celeste, sino que el menos 2 está cayendo sobre el eje X. Entonces no se toma en cuenta ni en lo negativo ni en lo positivo. Unión, y aquí vuelve a empezar en un medio y terminaría en más infinito, porque acuérdense que esto en algún momento se va estirando, bueno, no se estira tan rápidamente como yo lo hice, pero si él va aumentando aquí despacito, despacito, despacito. El asunto es que va agarrando para más infinito, despacito, pero va agarrando para más infinito. Entonces de un medio hasta más infinito. Eso es lo que es menor a 0. Y lo que es mayor a 0 sería lo que queda por encima del eje, que es este pedazo. Y eso, si ustedes se fijan en el eje X, tal vez está muy chiquitico. Si ustedes se fijan en el eje de las X, va de menos 2 hasta un medio. ¿Sí? Entonces decimos donde f de X sea mayor a 0, del menos 2 hasta el 1 medio. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Ahora hablamos de intervalos donde la función sea inyectiva. Esto es casi igual a, a los intervalos de monotonía. O sea, la respuesta es casi la misma. Uno puede responder casi cuando es creciente, ¿verdad? ¿Qué es eso casi? Era creciente, recuerden, del menos infinito hasta el menos 3/4, pero nosotros poníamos abierto este. Aquí nada más es póngalo cerrado. Por eso les estoy diciendo que es casi. Por este detalle, que se pone cerrado y en los de monotonía va abierto. Pero es casi la misma respuesta. Esa es una respuesta. Otra respuesta es poner casi cuando sea decreciente, que en este caso sería de en menos 3/4 hasta más infinito. Y otra vez digo casi porque la diferencia es que el eje de simetría ya se pone abierto, aquí se pone cerrado. Eso sería todo. ¿Preguntas en esto del estudio? Sí, una de las dos.